pues vamos a iniciar. El tema del día de hoy lo he titulado La respuesta a la soledad y seguramente pues voy a pisar algunos callos espirituales de algunos de nosotros que de repente sentimos esa soledad y curiosamente justo cuando estamos en medio de mucha gente sentimos un aislamiento impresionante, pero vamos a hablar acerca de esto. Hace poco tiempo leí un artículo que se tituló Vidas Solitarias en una revista pues de una extensión más o menos. Esta revista se vende para ayudar mucho a los indigentes y propiamente en el Distrito Federal pues es distribuida por estas personas. Bueno, esta revista en este documental que se llamó Vidas Solitarias señala que la imagen de soledad que tiene la mayoría de la gente es la de una anciana frágil, pues por ejemplo atrapada en un edificio de muchos pisos, pero también se hace la observación de que en realidad pues puede ser un joven vestido a la moda, tratando desesperadamente de entablar pues una conversación con una jovencita que está en un lugar que está lleno de gente, ¿verdad? Y muchas veces vemos que podemos tener muchos ejemplos respecto a esta condición de que justo, como les digo, cuando estamos más rodeados de personas, de mucha gente, pues solo nos agrava la sensación de aislamiento, de soledad. Eh, Curiosamente, en estos tiempos de la pandemia que estamos pasando, pues se han hecho reportes muy extensos respecto a la situación que se está viviendo intrafamiliarmente. Eh, Curiosamente, cuando nos deberíamos de sentir más unidos que nunca, ¿verdad? Entre más tiempo hemos pasado pues en familia, pues vemos cómo tristemente se siente una soledad increíble. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo particular en la casa, de repente estamos mi niña, mi esposa y yo, pues ¿cómo se llama? Supuestamente desayunando juntos, pero cada quien en el celular, atendiendo sus propias condiciones. Yo a lo mejor puedas tú estar pasando por esa situación en algún momento y de verdad que se siente esa soledad, mis amados. Vemos cómo la soledad y la sensación de estar desatendidos y el de no ser amados, pues son la mayor pobreza que podemos experimentar, porque podemos tener carencias económicas si ustedes quieren, pero una pobreza en el alma es cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos completamente aislados, mis amados. Y quiero decirles que la soledad es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad del día de hoy. Justamente también estaba yo viendo ahora pues lo de las transmisiones que se están dando respecto a las Olimpiadas, ¿no? A un año de diferencia. Teóricamente tenían que haber sido hace un año, Tokio 2020, y estaban entrevistando a algunos atletas y decían que se sentían solos porque obviamente pues los estadios vacíos, pero ahí también había gente que de alguna manera pues les acompañaba en una condición pues de sus coaches, de sus masajistas, gente que les apoya como equipo de trabajo, pero ellos sentían mucha soledad. Aún cuando ha hecho el reporte de que millones y millones de personas estamos siguiendo de alguna manera esta justa deportiva, ¿verdad? A través de la televisión, de los medios electrónicos. Entonces, la soledad, mis amados, como les vuelvo a repetir, es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad de hoy. Por lo tanto, yo quiero hacerte un comentario muy pertinente en este momento, de que si tú te sientes solo en este instante, a lo largo de estos días, pues déjame decirte que no estás solo en esa condición. Realmente, pues es una
problemática que se está viviendo en la dinámica que el mundo está atravesando, ¿verdad? Bueno, pues entonces quiero decirles que se puede convertir o puede ser una contradicción de concepto, pues hablar del ser humano solitario, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser una contradicción de concepto o conceptual? Porque nosotros estamos hechos para la complementariedad, para que ustedes y yo, ¿verdad?, nos complementemos los unos a los otros. De hecho, quiero decirles que somos entes socialmente activos, o sea, somos entes eh, que Dios diseñó para vivir en una sociedad. Somos sociables por naturaleza, mis amados hermanos. Somos creados de parte de Dios para una delicada red de relaciones de interdependencia con nuestros semejantes, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de interactuar constantemente con las personas. Se han hecho estudios de aquellas personas que de repente se vuelven ermitaños, se alejan de la sociedad, se aíslan completamente porque pudieron haber tenido un problema tan grande que no lo supieron superar y se aíslan y se van, ¿verdad? Se pierden en la condición de la indigencia muchas veces. Y vemos que en ese tipo de reportes que se hacen, esas personas normalmente tienden a perder sus facultades mentales. De repente, como no socializan, como no tienen interacción con otras personas, como que se les va la hebra, ¿verdad? Nosotros como entes sociales o sociables por naturaleza, pues tenemos que convivir constantemente los unos con los otros. Tenemos que tener un sentido de pertenencia, mis amados. Y muchas ocasiones la falta de ese sentido de pertenencia, pues nos ha llevado a querer encajar en algunos espacios en donde nosotros no estamos para eso. Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes sobre todo, cuando no tienen un sentido de pertenencia, porque desgraciadamente en su seno familiar, pues es una familia desintegrada, es una familia, ¿cómo le llaman? Que no está unida, una familia disfuncional, ¿verdad? Empiezan a buscar en algunas otras áreas, en algunas otras expresiones, pues el sentido de pertenencia. Y por eso se han conformado muchos grupos, ¿verdad? Que nosotros ahora conocemos como tribus suburbanas, en las que están, por ejemplo, los emos, los punquetos, los darquetos, y todo ese tipo de manifestaciones que se dan socialmente, pues porque los jóvenes tienen la necesidad de pertenecer a un espacio, a una familia, a un grupo, y bueno, es aquí a donde ustedes y yo, que estamos atendiendo a la palabra de Dios, tenemos que venir a ser, pues, el factor en donde nosotros provoquemos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, puedan encontrar un sentido de pertenencia a la gran familia de Dios. Ustedes y yo pertenecemos a la gran familia de Dios, ¿verdad? Ahorita le doy la gloria a Dios por la expresión del pastor Alfredo Rodríguez Vilchis, que dice, pues, qué padre es sentir cómo nos arropa la iglesia y en una convocación de inmediato hay una reacción y estamos orando. Y eso es lo que tenemos que generar como familia, ¿verdad? En unidad, en amor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No nada más tenemos la gran familia de Dios, también tenemos a la familia humana, ¿verdad? A nuestros seres queridos, nuestros hermanos en la carne, nuestros padres, nuestros hijos, ¿verdad? Pero quiero decirles que a final de cuentas, mis amados, el bien más grande que podemos tener ustedes y yo es la armonía comunitaria, vivir en armonía. El Salmo número 133, pues así lo dice, nos llama a experimentar una armonía
entre nosotros. Y dice la palabra de Dios: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bendición es poder ahora, pues, sentirnos parte de esta gran familia, ¿verdad? Y esta es la respuesta a la soledad. La respuesta que Dios nos está dando en este momento a la soledad que de repente tú y yo sentimos, pues es justamente pertenecer a la gran familia de Cristo. Y la gloria sea para el Señor. Yo sé que muchos de ustedes en este momento están diciendo: Padre, gracias, porque no me siento más solo, porque ahora puedo confiar en mis hermanos, porque ahora me puedo sentir parte de esta familia, porque ahora no estoy aislado, ¿verdad? Porque ahora siento que si tengo alguna necesidad, pues puedo acudir a alguien. Y Dios ha provisto para nuestras vidas esta gran comunidad, y lo hacemos de verdad en el amor de Cristo, mis amados, en una expresión clara de aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios, pues, no planea que tú y yo estemos solos, y mucho menos aislados. Por lo tanto, déjenme decirles que la soledad ha sido descrita como algo así como una nostalgia de Dios, ¿verdad? Él nos creó para la comunidad y nos ha llamado a tener una sana relación primeramente con Él, eso que hemos establecido como una relación vertical de nosotros hacia Dios, esa relación que tenemos que tener con Él, y nuestra relación horizontal con los demás seres humanos. Esa relación en la que ustedes y yo estamos a la par, en donde no hay nadie que esté más por arriba o por abajo de más nadie. Recuerden que delante de Dios, ustedes y yo, todos nosotros valemos exactamente lo mismo. Y tuvimos un precio alto, ¿verdad? Se pagó un precio altísimo por nuestras vidas, pero fue el mismo precio que se pagó por ti y por mí. La sangre de Cristo fue el costo de nuestras vidas, de nuestra redención. Y la gloria sea para el Señor, porque Él la derramó con tanto amor y con tanto deseo que ustedes y yo pudiéramos ahora experimentar todo lo contrario a la soledad, que pudiéramos experimentar la comunión, la unidad, la coinonía entre todos nosotros. Por eso les he pedido en muchas ocasiones, y vuelvo a repetir la misma historia, de que por favor me apoyen a hablarse por teléfono los unos a los otros, mis amados. En cada uno de los grupos, pues hay una lista de personas a las que ustedes se pueden conducir. A lo mejor no van a conocer el número de teléfono al que van a hablar, no, a lo mejor no ubican al hermano al que le van a hablar, pero pónganse a sus órdenes, experimentenlo, sientan de verdaderamente la bendición a la que fuimos llamados en coinonía, mis amados. Y van a ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo le doy la gloria a Dios porque pues tengo muchos amigos, mis amados, que he contactado por este tipo de situaciones en donde Dios me ha puesto a hablarle a un número que no conozco y que no sé a quién le voy a hablar. De repente agarro un marco y me pongo a sus órdenes, me presento correctamente, el hermano, la hermana contesta de una manera excepcional y después se forma un vínculo, una alianza, una amistad, pero sobre todo una fraternidad en Cristo, mis amados. Entonces yo les animo otra vez, en el nombre de Jesús se los pido, por las misericordias de Dios se los pido, que por favor tomen en consideración esto, háblenle a alguien de vez en cuando y van a ver lo que Dios va a hacer en la vida, no solamente de la persona a la que le hablen, sino en su vida misma, mis amados. Y bueno, pues para esto vamos a iniciar la lectura bíblica del día de hoy y pues ya vamos en el Salmo número 120. Curiosamente, pues vamos avanzando en la palabra de Dios, ¿verdad? El día de ayer tuvimos la gran oportunidad y bendición de concluir el Salmo número 119, después de varios días estudiando ese salmo. Hoy vamos a leer el Salmo número 120
que es un cántico gradual, es una plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. ¿Eh? Y bueno, el salmista nos habla muy propiamente en este salmo y dice la palabra de Dios: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Fíjense cómo el salmista pues nos llama, obviamente es Dios a través del salmista, que nos llama a una comunidad pacífica, mis amados. Pues desgraciadamente vivimos en un mundo lleno de agresión, lleno de división, de relaciones rotas. Y la palabra de Dios pues es muy clara. Una de las principales razones que la palabra de Dios nos externa de la soledad es la disputa, la contienda, la pelea, mis amados, las guerras que de repente armamos, ¿verdad? Esta disputa conduce a la ruptura de relaciones interpersonales, de relaciones afectivas. Y vemos esto en todas partes, ¿eh? Vemos matrimonios rotos, desgraciadamente, por la disputa, por no saber discutir correctamente, por no tener un modelo de discusión para un tema. Y normalmente disputamos, contendemos, peleamos para pronto. Lo vemos en los matrimonios rotos, en las familias que muchas veces tienen una ruptura, pero increíble, mis amados. Cuando técnicamente la familia debería estar unida en todas las situaciones, no basta que el enemigo se meta por allí a la familia por alguna disputa económica, por alguna disputa de un bien, de una herencia, que desgraciadamente esto trae divisiones en la familia de una manera increíble, mis amados. Vemos cómo hay discusiones, rupturas entre amigos que verdaderamente se amaban entrañablemente y de repente hay una disputa por alguna situación y no se pueden poner de acuerdo y se rompe esa amistad. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con colegas de trabajo, con compañeros de trabajo, mis amados? Con los vecinos no se diga, ¿verdad? De repente el vecino que no tiene la misma educación que uno o que no se adapta propiamente a la zona donde vive, empieza a ser tiradero de basura, empieza a hacer un ruidero con un carro que en vez de que lo arregle, tal parece que le gusta que despertar a medio mundo a horas impropias de la noche y empiezan esas discusiones. Bueno, pues todo empezó tan sencillo como lo podemos entender allá en aquellos años, en el primer matrimonio que Dios permitió que se diera entre Adán y Eva. ¿Verdad? Bueno, pues la amistad de Adán y Eva con Dios pues fue quebrantada. ¿Por qué? Porque entró a la vida del ser humano el pecado. Y con el pecado, desgraciadamente, entró pues lo que el enemigo viene a hacer a nuestras vidas. ¿Qué viene a hacer el enemigo a nuestra vida? Juan 10:10 es muy claro, dice que el enemigo, el ladrón, no vino más que para matar, robar y destruir. Y verdaderamente, tristemente vemos cómo esa acción del enemigo muchas veces tiene tanto efecto que provoca rupturas de una manera increíble. Bueno, vemos cómo aquello llevó a una separación también entre Adán y Eva. Y también vemos cómo eso se transmitió a la vida de sus hijos. Caín y Abel pelearon y pues el resto de lo que ha sucedido pues ya es historia, ya hasta nos la sabemos, ¿verdad? Tristemente vemos cómo este mundo caído por el pecado, por la transgresión, por la rebeldía, pues nos ha llevado a tener este tipo de conductas de disputa constante que nos hacen sentir soledad.
aún en medio de lo que podamos estar viviendo. Vemos cómo el salmista pues se siente aislado, como si viviera en una tierra extranjera, en un país ajeno a su país. Lo vemos ahí en el versículo 5, cuando dice, y esto lo quiero repetir porque aquí podemos ver cómo de repente cuando leemos la palabra de Dios y le damos el significado y el sentido y la connotación correcta, entendemos bien. Dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Bueno, mis amados, allí está hablando el salmista de que él se siente como si estuviera viviendo como extranjero. ¿Te has sentido alguna vez como él? Aún dentro de tu casa sientes que no perteneces ahí. De repente sientes que el espacio que estás ocupando no te pertenece, no te corresponde. Porque te han echado en cara, porque te han discutido, porque te han peleado, porque te han hasta corrido del lugar. Y de repente tú te quedas y dices, bueno, pero pues si yo aquí vivo, yo aquí debería estar tranquilo, debería estar bien. ¿Te has sentido así? Yo sé que sí, en muchas ocasiones. Y si no en tu casa, en tu centro de trabajo o en tu escuela o entre la relación de amistad que puedes llevar con algunas personas. ¿verdad? Muchas veces vemos como el mismo salmista, allí en el versículo 2 nos dice que está rodeado de labios mentirosos y de lenguas embusteras. ¿Cuántas veces tú te has sentido en esa misma condición y has experimentado la mentira, el embuste? Y verdaderamente eso duele, mis amados. Eso nos trae a una sensación de decir, bueno, no sé ni con quién estoy entonces. Tal parece que vivo con el enemigo. ¿Ah? ¿Han visto la película de Durmiendo con el enemigo? Pues tal pareciera que así estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en el versículo 6 cómo dice el salmista que las personas con las que vive odian la paz y hablan de guerra. En el versículo 7 lo dice claramente y tal pareciera que están más atareados en provocar guerras, distensiones, disputas, que tener paz. Y no basta, mis amados, de verdad, que le demos oportunidad al enemigo a través de este tipo de conductas, que nada más va, prende la mecha y se echa a correr, y después le echamos la culpa a Satanás de todo lo que nos pasa. Pero él nada más lo único que tiene que hacer es prender la mecha, ya después nosotros nos encargamos de reventar como bombas, pero fácilmente. ¿ah? ¿Por qué? Porque estamos en ese ambiente y nos sentimos solos, nos sentimos en una condición en donde tal parece que no encajamos. ¿Alguna vez te has sentido destinado a llevar una vida entre disputas, ya sea con los vecinos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Yo me recuerdo cuando con mi papá, pues hace mucho tiempo, antes de que yo conociera la palabra de Dios, veía, o sea, me recuerdo perfectamente bien la cara de mi mamá cuando ella veía que empezábamos a platicar, entre comillas, y acabamos peleando porque no podíamos mantener la paz. Le doy la gloria a Dios porque después el Señor me permitió hacer la paz con mi papá, tener una comunión correcta con él y después pudimos platicar de una manera increíble, haciendo la paz. ¿verdad? Pero hemos vivido ese tipo de situaciones. Pues ahora te quiero decir algo. En tu angustia, cuando tú te sientas así de esa manera, cuando tú pienses que estás más solo que nunca, cuando tú pienses que la condición de paz no va a llegar a tu vida, que lejos de sentirte en paz en tu hogar, sientes esa bruma, ese peso de que ya no quieres muchas ocasiones ni siquiera llegar al lugar en donde deberías de estar tranquilo, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, como les comento, pues en esa angustia clama al Señor para que te salve y Él te responderá. Lee lo que dice el versículo 1 del Salmo 120 nuevamente. A Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Esto es la manera, mis amados, de que debemos leer la palabra de Dios y ir absorbiendo toda esa bendición que el Señor nos está dando. En contraste con las personas que te rodean, pues tú simplemente ven a ser una persona de paz. Y esta es la característica del pueblo de Dios.
De hecho, nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto nos quiere dar a entender, mis amados, que tú y yo no tenemos para qué involucrarnos en situaciones de esa naturaleza. Ustedes y yo tenemos que pugnar por la paz, independientemente de que tengamos o no tengamos razón, que la persona con la que pudiéramos entrar en contienda, a lo mejor sí se pasó mucho de listo con nosotros, pero nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo nos enseñó, si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda. Evita a toda costa la disputa. Puedes discutir, sí puedes discutir, pero aprendamos a discutir. Cuando tú y yo aprendamos a decir, mira, yo la verdad pienso esto y esto, pero también quiero escuchar lo que tú piensas y vamos a tener un consenso, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es una discusión que trae bendición, que es propositiva. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos discutir? Queremos imponer nuestra realidad, queremos imponer nuestra verdad. Y eso, mis amados, pues nada más es un encono de pelea, de disputa, que no va a llevar a nada. Al contrario, va a traer maldición. Entonces hoy pidámosle a Dios que nos ayude a evitar peleas innecesarias, a que seamos pacificadores en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad misma, con los vecinos, con los amigos, con las personas que Dios nos permita tener contacto en algún momento, mis amados. Y esto nos va a llevar a una nueva comunidad. Nos quejamos mucho del mundo en el que vivimos, pero tristemente hacemos muy poco para generar un cambio, para venir a verdaderamente establecer el reino de Dios y establecer una nueva comunidad, un nuevo estilo de vida para todos nosotros. Y para ello, pues, ¿cómo vamos a establecer una nueva comunidad? Pues vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 8 del versículo 1 al 13. Recuerden que estamos hablando acerca de cómo Jesucristo pues se convierte en el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Cómo Jesucristo, por el orden de Melquisedec, viene a ser el sacerdote perfecto, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, está refiriendo al pacto primario, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo
a desaparecer. Hermanos, esta palabra, de verdad, yo espero que un día ustedes tengan la curiosidad de leer toda la carta a los hebreos de un tiro así, de corridito, para que vean todo el contexto que tiene y la gran riqueza literaria y espiritual que nos ofrece. Esto que acabamos de leer, pues nos lleva a comprender que la iglesia local, ustedes y yo, dentro de lo que es el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, somos la esperanza para el mundo, mis amados. Así de verdad. Y no estoy alardeando. Al contrario, humildemente tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado para ser la esperanza de nuestra comunidad, al tener un cambio real en nuestra conducta, en nuestra forma de ser y de pensar. La iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como el pueblo de Dios. O sea, tú y yo somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reúne en las iglesias locales, como vemos, ¿verdad? De todo el mundo. Y el escritor de Hebreos, pues cita el libro de Jeremías diciendo, yo seré su Dios. Y se está refiriendo ya a nosotros. Y ellos serán mi pueblo. Por eso, cuando venimos a la presencia de Dios, pues Él se constituye en el Shaddai, en el gran yo soy. Y nosotros, pues somos el pueblo de Dios, del Altísimo, del Todopoderoso. Ya no estamos aislados y mucho menos solos, mis amados. Esta es la respuesta a la soledad. Somos parte de la comunidad más increíble que podemos tener en esta vida, mis amados. Y esta comunidad en Cristo Jesús es la que va a trascender a la vida eterna. Ustedes y yo un día nos veremos cara a cara también con el Señor en la eternidad. Por eso siempre que nos despedimos, y hago esa expresión muy correcta, de decirles, si Dios lo permite, nos vemos mañana, y si no, nos veremos en la eternidad. Y lo digo con gozo en mi corazón, porque es a lo que estamos llamados. Entonces, tenemos ahora un sentido de pertenencia como nunca antes. Tal vez tú te habías sentido solo, aislado en esta vida, porque a lo mejor tus padres, a lo mejor tus hermanos, a lo mejor tus amigos te voltearon la espalda, tu esposo, tu esposa, no lo sé. Alguien en tu vida lastimó tu corazón porque te volteó la espalda y te sentiste solo y quisiste mejor cerrar tu condición para nunca más volver a sentir ese dolor. Pero ayer hablábamos de que está bien que cerremos la puerta al dolor, a la infidelidad, a la deslealtad. Así no dejamos entrar nada de eso y ya no nos duele, pero desgraciadamente también no dejamos entrar lo bueno, lo que trae felicidad a nuestra vida. Entonces, mis amados, hoy estamos llamados a abrirnos a una realidad que nos ofrece Dios. La respuesta a la soledad es la gran familia en Cristo a la que ahora ustedes y yo pertenecemos. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto o una alianza con su pueblo. Sin embargo, desgraciadamente la gente no cumplió con la parte de esa negociación o de ese pacto o de esa alianza, como le quieran ver. Dios prometió que un día haría un nuevo pacto por el cual tendría una nueva relación con nosotros, con su pueblo. Y ese pacto ahora es en la sangre de Cristo. Es el pacto de la gracia, mis amados hermanos. Y por eso ahí en el versículo 10 de este libro de los Hebreos dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando tú y yo nos adherimos a ese pacto, pues estamos siendo parte de la gran familia de Dios. Somos el pueblo de Dios y Él es nuestro poderoso. Es ese Dios de Israel, es ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora se ha convertido en nuestro Dios, en el cual hemos puesto toda nuestra fe y nuestra confianza. Y por eso quiero decirles que ahora estamos mucho mejor, pero 1000 veces mejor que en el antiguo pacto. Vemos cómo el escritor del libro de los Hebreos continúa diciendo, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador y es superior
al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Y hubo un problema, mis amados hermanos, con el antiguo pacto, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, dice el versículo 7, pues no habría lugar para un segundo pacto. Si nosotros estamos haciendo algo correcto, si tenemos un motor que está funcionando perfectamente bien, ¿tendría razón que lo cambiáramos? No tendría ninguna razón. Pero ¿qué pasa? Si ese motor está fallando, pues tendremos la necesidad de reemplazarlo. Y eso fue lo que sucedió con el antiguo pacto. El problema con el antiguo pacto era que la gente era incapaz de guardar la ley. No permanecieron fieles. Y ahora pues Dios prometió un nuevo pacto que sería superior al antiguo, al primer pacto, y fundado en mejores promesas. El escritor del libro de los Hebreos pues hace una cita muy propia del libro de Jeremías. Cita el capítulo 31 de los versículos 31 al 34. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios estableció? Son 4, mis amados, y vamos a ver cuáles son esas promesas. Primero, un corazón nuevo. Dios promete escribir sus leyes en nuestro corazón y de hecho lo está haciendo. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que venimos a la presencia de Dios, Dios está escribiendo en nuestro corazón ese tipo de mandatos, esos preceptos, esos principios bíblicos con los que ahora ustedes y yo funcionamos. Esto no significa simplemente memorizar la ley, la palabra de Dios, como lo dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Significa tener un corazón nuevo. De hecho, ayer hablábamos acerca de un corazón de carne, que Dios, ¿verdad?, renueva, lo transforma de ese corazón de piedra que se había formado por ese sentimiento de soledad, por el sentimiento de abandono, por el sentimiento de falta de perdón, por todo aquello que veníamos arrastrando como basura y que ahora el Señor está limpiando y ahora nos está dando un corazón nuevo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos 8:10, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. O sea, la promesa es que nos dará un corazón nuevo. Y quiero decirles que muchos de nosotros, para la gloria de Dios, tenemos ya ese corazón nuevo. Ya somos sensibles a la palabra de Dios. Ya no está endurecido como una roca nuestro corazón, como al principio, antes de venir a los pies de Cristo, seguramente estaba tu corazón necio, reacio a recibir siquiera la bendición de parte de Dios. No queríamos que ni nos hablaran de Dios. Siempre sacábamos esa expresión. Mira, yo de religión y de política mejor ni hablo porque siempre salgo peleando. Pero no era porque salieras peleando, sino porque tu corazón estaba entenebrecido, endurecido por el pecado, por todo lo que hemos hablado, de que alguien te dañó, de que te sentiste solo, aislado, te sentiste de la manera en que no querías y por eso mejor cerraste y endureciste tu corazón. Hoy, para la gloria de Dios, tu corazón ha sido renovado. Y ahora es un corazón de carne que siente la presencia de Dios, que se inflama como una llama por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Mis amados, a mí me gusta mucho todo esto porque cuando lo comprendemos bien, déjenme decirles que Dios nos da un entendimiento aún mayor de todo esto. Y viene a ser de mucha bendición lo que estamos estudiando. Después, la segunda promesa que Dios hizo es que nos va a dar un conocimiento de primera mano. Y Él nos promete que el conocimiento de Dios será una cuestión de experiencia personal con Él. Yo se los he dicho, mis amados, la Biblia dice que esto que estamos viviendo es tan personal, estamos unidos, sí, pero es tan personal la salvación que dice la palabra de Dios que podrán estar 2 dormidos en una misma cama y uno será arrebatado, será llevado y el otro dejado. O sea, todo esto es personal. Dios quiere que ustedes y yo tengamos esa experiencia personal con Él. Y por eso dice ahí en el versículo 11,
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. ¿Y cómo va a ser esto? Pues nosotros podemos conocer a Dios de la manera en que Jeremías conoció a Dios. Él lo conoció de primera mano. De hecho, así lo dice la palabra de Dios. Todos me conocerán de primera mano. ¿Qué es esto, mis amados? Que ahora, si ustedes se han dado cuenta, últimamente cuando están leyendo la Biblia, Dios que trajo esta revelación, toda la Biblia es la revelación que Dios quiso traer para nuestras vidas, para todos y cada uno de nosotros. Pero ahora, si se han dado cuenta, el Espíritu Santo de Dios trae una luminosidad diferente a cada uno de nosotros, según anhelemos, según busquemos, según nos acerquemos a Dios. Y por eso, pues cada quien tenemos una iluminación diferente. La Biblia es única para todos nosotros, pero cada quien vamos a ir aprendiendo la palabra de Dios en relación a cómo nos involucramos con ese Espíritu Santo de Dios que quiere que nosotros conozcamos cada vez más al Dios Todopoderoso. Amén. Por eso yo les pido siempre que se involucren cada vez más, que lean la palabra de Dios, que se den a la tarea de escudriñar la palabra y van a ver cómo el Espíritu Santo les va a abrir el entendimiento de una manera impresionante, al grado que va a haber el punto en que seamos también maestros, de que podamos llevar la palabra de Dios a mucha gente, que ya no tengamos que esperar a que el pastor o el líder venga y me tenga que estar explicando, dándome todavía lechita no adulterada, ¿verdad? Sino que ya nos demos nosotros un mismo festín, un buen filete que ya podamos nosotros degustar y que podamos aprovechar, mis amados. Así es la palabra de Dios. La tercera promesa que nos hace el Señor en este nuevo pacto es que será de alcance universal. Dice la palabra de Dios, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y aquí hay una universalidad. Aquí vemos cómo Dios es incluyente. Y por eso nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos excluir a nadie. No le podemos decir, mira, como tú no piensas como yo, tú no puedes entrar a esta comunidad. Como tú no te comportas como yo, tú no puedes pertenecer a esta comunidad, a esta familia. Como tú tienes este tipo de pecados, no puedes. No, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Si Dios trae a nuestra familia a una persona que como tú y como yo estuvimos necesitados en su momento y Dios la quiere traer a este centro de formación cristiana, al Java de Dios, para ser restaurado, para ser vendado, para ser amado, ¿quiénes somos nosotros para decirle tú no puedes entrar? Al contrario, bienvenido. Siente el amor de Dios desde mi persona. Yo quiero ser un instrumento de parte de Dios para que tú experimentes su amor. Y me pongo a tus órdenes. Quiero servirte. Porque un día algún hermano me sirvió a mí y me ayudó y me apoyó y me dijo que Dios me amaba y me dijo que yo podía estar incluido en la gran familia de Dios. Y me llevó a los pies de Cristo, hice mi oración de fe, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ahora tengo el derecho de la salvación y vida eterna. Y ahora te lo comparto, porque así como yo lo viví, tú también lo puedes vivir. Hay una esperanza para tu vida. ¿Se dan cuenta de cómo opera esto? Es el alcance universal que Dios nos prometió en el nuevo pacto. Y este fue el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento, mis amados. La promesa ya no se limitaría solamente al pueblo de Israel y de Judá, que en aquellos tiempos eran un reino dividido, como lo hemos estado estudiando en las mañanas, sino que se extendería a todas las naciones. Eso lo vamos a poder ver en Isaías 42:6, Isaías 49:6, en Isaías 19:24. Dios es Dios de todo el universo. Se expresó por el pueblo de Israel porque a él así le pareció bien y fue el pueblo escogido por Dios para hacernos manifiesta la presencia de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Pero ahora Dios ya abrió el lugar santísimo para que ustedes y yo
podamos entrar con seguridad y con confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta promesa que Dios nos hace en ese nuevo pacto es un perdón total. Fíjense nada más. Si tú te has sentido todavía con el peso de tu pecado, con un sentimiento de culpabilidad, porque a lo mejor todavía hay alguien que te señala y te dice, por tu culpa nos separamos, por tu culpa no pudimos seguir juntos, por tu culpa tu hijo se fue, por tu culpa, y todo el mundo te quiere cargar la culpa. Bueno, hoy quiero decirte que Dios dice, y léelo en Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mis amados, la iniquidad es el pecado generacional, el pecado que nosotros venimos arrastrando por lo que hicieron nuestros antepasados. Y también el pecado que nosotros le sumamos a esos. Pero Dios ya nos lo perdonó. O sea, nos perdona los pecados que se cometieron antaño y nos está perdonando los pecados que cometemos en el día a día. Tú y yo seguimos en una condición en donde todavía de repente nos resbalamos y caemos, pero Dios ya perdonó todo eso. Tienes que sentir la libertad en Cristo y te perdonó para decirte, así como Jesucristo le dijo a aquella mujer que la iban a apedrear por adúltera y que vienen y la acusan y le dicen, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esta mujer que la encontramos en adulterio? ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Viendo esto, pues todos empezaron a ir porque todos tenemos cola que nos pisen a final de cuentas, mis amados. ¿Y qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella obviamente voltea y ve que no hay nadie y le dice, Señor, pues ya no hay nadie. Dice, pues ni yo te acuso. Ve y no peques más. Es lo único que nos está pidiendo el Señor. Entonces, déjenme decirles que todo esto lo tenemos que recordar constantemente para caer en una condición correcta. Para los hebreos, la palabra recordar significaba más que un esfuerzo mental. Llevaba consigo el sentido de hacer algo a favor o en contra de la persona que recordaba. Si tus pecados no son recordados, significa que Dios está decidido a perdonar y que la pizarra de tus pecados está limpia para siempre. A donde se anotaban tus pecados antes de venir a Cristo, porque eso sí se anotaban, pues Dios ya los borró el día en que tú le dijiste, Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te acepto como el Señor de mi vida, en autoridad. En ese preciso instante, por el poder de la sangre de Cristo, tus pecados fueron borrados para siempre. Amén. Todo esto es posible porque Jesús ofreció su vida por ti, por el intercambio de vidas que se hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pues podemos entender ahora que este nuevo pacto es muy superior y ha declarado obsoleto al anterior. El anterior ya no sirve. Y dice la palabra de Dios que lo que se vuelve obsoleto y envejece, pues ya está por desaparecer. ¿Verdad? Entonces, el nuevo pacto es la base de una nueva comunidad a la que Dios nos ha llamado. Tú y yo estamos en la familia de Cristo por el pacto que Él generó con esa familia. Y tú y yo hemos venido a ser adoptados, aceptos por el amado. Amén. ¿Se dan cuenta de esta verdad? Ahora esta nueva alianza, mis amados, pues es la respuesta a la soledad. Aquí está la respuesta más completa. El pacto en la sangre de Cristo. El pacto es con el pueblo de Dios y no solamente con cada persona. Todas las promesas son en plural porque son para todos nosotros. No señaló nada más Dios a uno, a otro, a este sí y a este no. No. Ahora tenemos el inmenso privilegio de permanecer y de pertenecer a esa nueva comunidad del pueblo de Dios. Ahora tú y yo estamos conociendo personalmente a Dios. Y esa es la vida eterna.
que conozcamos al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Cada día que tú y yo nos acercamos a Dios, cada día que tú y yo buscamos el rostro de Dios en estos momentos, pues estamos conociendo cada vez más los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Cada vez Dios se nos está mostrando más a nuestras vidas. Por eso tenemos que todos los días estar en esta condición, porque nunca vamos a poder conocer a Dios en su plenitud. Imagínense nada más su grandeza, su poder, su autoridad, su naturaleza es difícil de comprenderla, pero paso a paso Dios nos está llevando a ir conociendo un poquito cada día. Y la gloria sea para el Señor, porque Él se deja conocer. Ahora nuestros pecados son perdonados. El Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti y te ha dado un nuevo corazón. Hoy quiero declarar para tu vida que nunca más estás solo. El Espíritu Santo de Dios primeramente está contigo y todos nosotros estamos contigo. Así como yo siento su cercanía, y de verdad lo siento, aun cuando estamos a distancia, pero hoy más que nunca me siento más unido a ustedes, más cercano a ustedes, y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis amados. Por eso hoy le podemos decir, Padre, gracias, porque nunca estoy solo. Levanta tu voz en este momento y dile, Padre, muchas gracias, porque nunca me veré más solo. Gracias porque puedo experimentar una relación personal contigo y ser parte de la comunidad más maravillosa del pueblo de Dios. Ser parte de esta gran familia. Gracias, eterno Rey. ¿Cómo ven, mis amados hermanos? Eso es lo que Dios nos regala el día de hoy. Es el manjar que Dios preparó para nuestras vidas. Degústenlo, vívanlo, experimentenlo para la gloria de Dios y para bendición nuestra, cada quien. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar, vamos a darle lo que solamente Él merece. Toda la alabanza, toda la gloria. Amén.